del 8 hasta el 15, pero lo podemos ir haciendo de 3 en 3. Ok, bien, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos, buenas noches. Saludos para los que están en casa y nos van a ver desde casa. Un abrazo, como siempre. Los extrañamos, ¿sí? Esperamos que un día estén aquí. Vamos a continuar con el capítulo 9 del Evangelio de Juan. No, vamos a hacer algo, Roger, para que todos estemos en sintonía. Vamos a leer la historia. No, ya no me da tiempo. La verdad es que ya no me da tiempo. ¿Perdón? Sí, no, pero ya no me da tiempo. Ya voy a arrancar directo. Entonces, sí, empecemos ahí, no hay problema. Vamos a empezar en el 8, pero hasta ahorita lo vamos a leer. Ok, estamos en la historia del ciego, ¿sí? Jesús acaba de hacer un maravilloso milagro, acaba de devolverle la vista a un ciego y empezaron a estamos tratando de darle seguimiento a esta escena y les dije hoy al principio de la reunión que voy a tratar, espero poder hacerlo, voy a tratar de guiar toda la enseñanza, o más bien toda la enseñanza está diseñada para que podamos ver cómo Dios empieza a guiar la vida de este muchacho con un propósito o hacia un objetivo, ¿sí? Pero no es tan fácil llegar hasta ese detalle, así es que vamos a ir, como siempre hacemos, explicando una serie de detalles, de elementos, de conceptos, de enseñanzas, de verdades, que nos van a permitir entender esto, hacia dónde lleva Dios la vida de este muchacho que acaba de recibir no solamente la vista física, sino una capacidad para ver más allá, ¿sí?, de las cosas tangibles que rodean a una persona o que nos rodean. Ok, entonces estamos más o menos en este punto donde él regresa del estanque de Siloé, ya regresa viendo y todos empiezan a cuestionarse, todo el mundo empieza a preguntarle cómo es que ha ocurrido este milagro, ¿sí? ¿No les han preguntado esto? Aprovecho para ahora sí, Omar y Meli, ¿no les han preguntado? Ustedes que recién, no, ya tienen, ¿qué?, más de un año, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Meli tiene más, Omar sí tiene un poquito más de un año. Sí, ok. ¿Nunca les han preguntado cómo es que ocurrió este milagro? Es como el ciego, como este muchacho. Este muchacho, a partir de este momento lo vamos a ver cada 2 minutos o cada 2 pasajes en la historia, que alguien le pregunta cómo fue que ocurrió el milagro. ¿Sí? Ok. Si esto es así, y ya les preguntaron cómo ocurrió el milagro de su conversión, entonces, algunas veces, a mí me ocurrió, nos van a preguntar o nos van a decir que tengamos mucho cuidado porque hay muchas sectas por ahí. Yo recuerdo que mi papá llegó asustado, mi mamá, llegué con ellos, les hablé, en un sentido, no en un sentido, les reclamé que porque ellos no me habían sentado y me habían explicado el Evangelio, ¿sí? No fueron suficientes 26 años metidos en una iglesia, oyendo este mensaje. No recuerdo alguna vez en particular donde yo haya tomado la decisión de invitar a Jesús al corazón, pero sí lo escuché muchas veces, pero posiblemente nunca lo entendí. De hecho, nunca lo entendí. Pero cuando esto ocurrió hace 22 años y las cosas empezaron a cambiar, ellos se asustaron. Y se asustaron tanto que recuerdo que me mandaron a hablar con un tío y llegué a la casa del tío y lo primero que me dijo él fue: bueno, es que tus papás están preocupados, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya se imaginarán. Ok, ¿por qué? ¿Por qué el cuidado? ¿Por qué empiezan estos cuestionamientos? Porque efectivamente hay muchas sectas o muchos grupos equivocados que enseñan cosas equivocadas, pero la pregunta es, si las personas se dan cuenta o están empezando a darse cuenta de que hay algo que finalmente llenó nuestras vidas, de que hay algo que finalmente ha cambiado por completo, Omar, nuestras vidas, aunque las cosas no se manifiestan
tan rápido, yo esperaría que este consejo me lo dieran cuando andaba en el mundo. ¿Sí? Yo esperaría que alguien me hubiera dicho, Alex, ten cuidado porque el mundo te puede destruir, pero con Cristo. Aquello que acaba de llenar mi vida y cambiarla por completo. Aquello que acaba de empezar a darle un sentido y un propósito. Sí, eso no lo entiendo. Pero muchas veces nos van a tratar de meter ideas que incluso atentan contra el mismo Jesús. ¿Cómo? En el sentido de que nos empiezan a decir, sí, Alex, sí, Meli, sí, te van a decir los amigos, sí, Jesús, yo sé que sí, pero posiblemente hay otras cosas también. ¿Ven? Están atentando contra a aquel que en este momento está dándole por primera vez en nuestra vida sentido a nuestra vida. Ok, pero hay otras cosas, dice la gente, a tal punto, que cuando les fue compartido el testimonio de este muchacho, a tal punto que el testimonio que empiezan a compartir delante de las autoridades religiosas, le dijeron a este muchacho, escuchen, le dijeron, este hombre, el que te sanó, no sabemos quién sea, pero posiblemente sea un pecador. ¿Ven? Sí me están siguiendo. Ok, esta frase, perdón, se me desajustó esto. Ok, a este muchacho entonces le dijeron, se acercaron y le dijeron, este que te sanó, sabemos que es un pecador. Cuando ustedes lean la historia, ahorita la vamos a ir leyendo, pero ya la vamos a leer verso por verso, ustedes se van a dar cuenta que los fariseos nunca se dirigen a él como Jesús. Se dirigen a él en estos términos, ese, este, aquel, ¿sí? Menospreciándolo. Ok, ese, le dijeron, sabemos que es un pecador, ¿sí? Y por increíble que suene, este muchacho, al igual que nosotros, no supimos, él no supo, nosotros no supimos en aquel momento cómo responder a una pregunta así o a una afirmación así. Y no solamente no sabía cómo contestar él a esta pregunta o a esta afirmación, sino que empezaron los cuestionamientos. A partir de este momento empiezan a cuestionar aquello que ocurrió. Por ejemplo, algo clásico en este momento, algo que es muy trillado. Es que Alex, dicen muchos, la Biblia está llena de contradicciones. Si la han oído, esa es clásica y ya está tan trillada. ¿Y con qué objetivo nos dicen esto? Bueno, con el único objetivo de que lo que nos acaba de abrir los ojos, eso que por primera vez nos hizo abrir nuestros ojos, deje de ser nuestra fuente de confianza. Ese es el único objetivo. Esto que acaba de abrir nuestros ojos, poder poner sobre él una sombra de duda. Escuchen, este aliento de vida o viento de vida que acaba de soplarse sobre nosotros, esta intervención divina a través de su palabra, deje de ser nuestra fortaleza. ¿Sí está claro? Y lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa cuando el creyente duda o deja de confiar en la palabra de Dios? A partir de ese momento, quedamos a la deriva. ¿Sí? Cuando el creyente se sale de la Biblia, queda a la deriva. El ancla, dicho de otra forma, el ancla del alma del hombre es la Biblia. Así es que cuando ustedes y yo nos encontramos con Cristo, a partir de ese momento, el mayor reto que tenemos, ¿se acuerdan el título de la enseñanza de hoy? A partir del momento en que nacemos de nuevo, le entregamos nuestra vida a Él y empezamos esta aventura con la palabra de Dios, a partir de ese momento, el gran reto es saber quién es Él, quién es ese hombre y saber cómo trabaja Él. Ese es el gran reto. ¿Sí? No pierdan de vista estas dos preguntas, porque estas dos preguntas se desarrolla toda la enseñanza esta noche. Y estas dos preguntas son las que le dan el sentido
hasta el final de la enseñanza. ¿Sí? El proyecto de Dios con este muchacho tiene sentido a la hora en que vamos a ir desarrollando la respuesta a estas dos preguntas. ¿Quién es Él y cómo trabaja Él? Entender, escuchen esto, entender que Dios, Jesucristo, es la palabra y la palabra es Jesucristo. ¿Sí está claro? Ok. Que la palabra de Dios, lo que intento decir, es que la palabra de Dios no fue una ocurrencia, no fue una inspiración, algo ocurrente en la mente de quienes la escribieron. No, fue literalmente, escuchen, la inspiración. Si pudiéramos decirlo de otra forma, la palabra de Dios es la exhalación, la inspiración, el aliento de vida que Dios sopló para que la vida del hombre pudiera volver a tener esperanza. ¿Sí está claro? Ahora sí, ¿verdad? Cuando Adán fue creado y Dios sopló, hay un detalle que hay que entender. Esto que hablamos la semana anterior, de este acto que Dios vuelve a repetir, de formar el barro, darle forma al barro, untar el barro y untarlo en los ojos del ciego y darle la vista, lo que ya explicamos, esta decisión fue una decisión soberana del Creador. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios sopla aliento de vida sobre ellos. Esto fue, repito, una decisión soberana del Creador. Pero cuando Dios pone, cuando Dios lleva su palabra hasta la puerta del corazón de un hombre, escuchen, cuando en ese momento el hombre entiende que la Biblia puede cambiar su vida, que a través de la Biblia o en la Biblia él puede encontrarle perdón que necesita su vida, que la Biblia es este manual que le puede dar todas las instrucciones acerca de cómo salvarse, cómo volver a nacer o cómo invitar a Jesús al corazón. Para poder aceptar esto, ahora tiene que intervenir la voluntad del hombre. Esto es un acto absolutamente voluntario. ¿Sí está claro? A diferencia de aquel instante en el que Dios soberanamente decide soplar aliento de vida, exhalar aliento de vida, eso fue un acto voluntario, soberano de Dios. Cuando Él trae este soplo, este aliento de vida, hasta la puerta del corazón de un hombre y le hace entender todo lo que Él quiere hacer con él, eso se convierte en un acto voluntario. El hombre decide si acepta o rechaza. Es por eso que ahora digo yo, interviene la voluntad del hombre. El hombre no debería rechazar. Yo sé que hay mucha gente que lo rechaza, pero el hombre no debería rechazar la invitación, esta invitación concreta que Dios hace al pasar por la vida de aquel hombre. No debería. Cuando Dios llama a la puerta del corazón de un hombre, es para que ese hombre lo invite a su corazón y ese hombre pueda afirmarse en su confianza en la palabra de Dios. Ok, todos los que hemos invitado a Cristo aquí, lo estamos aprendiendo a conocer o lo estamos conociendo. Y cuando digo que lo estamos conociendo, esto es muy importante, no hablo de una información, de adquirir información intelectual, mera información. No, cuando yo hablo de conocer a Dios, no me refiero a esto, no es información que nos permita entender cuáles son las cualidades o los atributos de Dios. No, eso no es conocer a Dios, o más bien, ese no es el conocer a Dios del cual yo estoy hablando. El conocer a Dios del cual yo hablo es verlo trabajar. Omar, ahora sí, entro a esta parte. Cuando yo veo trabajar a Dios en mi vida, yo empiezo a entender cosas como que, Alex, primero que Él me ama, luego cómo Él me impulsa y me alienta a confiar en Él. Esto es algo que aparece a partir del momento en que lo invitamos al corazón. Él me impulsa a confiar de tal forma que yo puedo decir, yo no sé qué sea, ok, en palabras del ciego, yo no sé quién sea este hombre, yo no sé quién sea él, pero Él
abrió mis ojos. ¿Sí está claro? Hay personas que tardan en reconocer esto. ¿Sí? Pero finalmente la idea es que todos lleguemos a expresar, todavía no sé quién sea, pero Él abrió mis ojos. Este muchacho regresó viendo. Y entonces empiezan las opiniones. ¿Se acuerdan las opiniones? Ok, vamos a leer, a recordar del 8 al 11. Roger, leamos del 8 al 11 para arrancar aquí, por favor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Exacto. Su reacción, ¿vieron la reacción? La reacción de él. A ver, tiene que seguir con mucha atención la lectura, si no, no la van a entender. Este hombre reacciona, recuerden siempre poner los teléfonos en modo avión para que no pase esto. Gracias, Walter. La reacción de este muchacho en la escena supone algo. ¿Sí? Cuando ustedes van leyendo y ven la reacción de este muchacho, supone algo, que él tenía los términos claros. Él sabía quién era Jesús. ¿Sí? Pero, aunque él sabía quién era Jesús, previo a esto, él tenía que seguir algo, tenía que seguir instrucciones. Y esas instrucciones él las tenía muy claras. Él tenía los términos claros, es decir, lo que Dios pide o le pide al hombre para convertirnos, él lo tenía claro. ¿Quién era Jesús? Él lo tenía claro. Pero en la respuesta, él responde hablando de alguien que él supone que todos saben también quién es. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? La respuesta que él da nos hace entender, nos permite entender que él está hablando de alguien que todos suponen que ya todos conocen. Él supone que ya todos conocen. Lo que intento decir es que él tenía suficiente conocimiento para haber tomado la decisión de confiar en él, de creer en sus palabras, en las palabras que Jesús le acaba de decir. La pregunta es, Alex, ¿y cómo sabes eso? Bueno, porque él obedeció. Él fue al estanque, se lavó los ojos, es decir, siguió la indicación, no cuestionó la indicación. ¿Sí está claro? No argumentó las instrucciones que Jesús les dio. Simplemente, como cualquier hombre atrapado, yo no sé en qué momento Dios intervino en sus vidas. Cuando Dios intervino en mi vida, hace algunos años ya, yo sí estaba envuelto en medio de una cantidad de problemas que ustedes no se pueden imaginar. Así es que cuando este muchacho escuchó aquellas indicaciones, él dijo, como cualquier hombre, escuchen, como cualquier hombre que atrapado en la problemática de su vida diaria, se arrojó y se abrazó con todas sus fuerzas a aquella posibilidad de poder salir adelante en su vida que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Sí? Cuando los hombres escuchamos este mensaje, el mensaje de Dios, y escuchamos, cuando ustedes y yo escuchamos que Cristo murió en la cruz por nosotros, la única manera, ¿se acuerdan que les he dicho ya algunas veces que no existe forma, por lo menos la arqueología hasta el día de hoy, no nos ha dado la posibilidad de confirmar que el Calvario se dio? ¿Sí? Está el monte de la calavera en Israel, están todas estas cosas, pero que ustedes me digan que hay una evidencia arqueológica de la muerte de Jesús en la cruz, eso no existe hasta la fecha. ¿Sí está claro? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes y yo escuchamos que Jesús murió en la cruz, la única manera en como ustedes y yo podemos comprobar esto que yo les estoy diciendo y que sea verdad, la única forma, es decir, ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que intentamos compartir? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que no hay forma de poder confirmar que esto se haya dado.
una evidencia arqueológica para confirmar que esto que yo les estoy diciendo es verdad. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que decimos nosotros y compartimos? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que Cristo puede perdonarnos. Que Él puede entrar a nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Que podemos experimentar la victoria que nunca antes experimentamos sobre aquellas cosas que nos humillaron y nos avergonzaron. Que podemos dejar en el contexto de dejar de culparnos y culpar a otros de todas las cosas de las cuales nos lamentamos y le echamos la culpa a los demás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando yo culpo a alguien o hago responsable a alguien de lo que yo creo que esa persona es responsable y que a mí me está pasando? ¿Se acuerdan qué era lo que ocurría? Se amarga o nos amargamos, nos frustramos y provocan un conflicto en el interior del corazón que es mucho más profundo de lo que ustedes y yo en realidad somos conscientes. Ok, esto es lo que nosotros pregonamos. Esto es lo que nosotros enseñamos y compartimos. Pero la única manera en cómo un hombre puede confirmar que esto es verdad es dando un paso de fe. No existe otra forma. Dios no va a convencer a nadie para demostrarle que Él es Dios. El hombre tiene que invitarlo al corazón a través de un sencillo acto de fe, invitando a Jesús al corazón, a vivir a su corazón. Cuando el hombre acepta esto en los términos en los que Dios lo establece, entonces Dios ahora sí le puede confirmar a ese hombre que Él es Dios, cambiando su vida. Así es que los hombres que hemos hecho esto, todos los que hemos hecho esto, empezamos a ver a esta persona, a este ser, trabajar en nuestra vida. Y aunque no lo vemos físicamente hablando, sí vemos cómo ha ido cambiando nuestra vida, poco a poco, igual que este joven ciego. ¿Sí? Así que este joven toma la decisión de creer en Cristo, pero evidentemente él no sabía, todavía no tenía un conocimiento pleno de que Jesús era Dios. Él lo había escuchado, ¿sí? Y acaba de experimentar un milagro, pero todavía no tenía un conocimiento pleno, ¿sí? Lo que finalmente va a entender cuando él empieza a desarrollar esta relación con Jesús. En la historia lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros nos convertimos, cuando ustedes y yo nos convertimos, no entendemos quién es este ser. No entendemos quién es esta persona que ha entrado al corazón. Y a medida en que nosotros vamos aprendiendo, ¿cómo, Meli? A través de su palabra. No existe otra forma para conocer a Dios y saber quién es Él, sino a través de la Biblia. ¿Sí? Cuando ustedes y yo vamos entendiendo esto, empezamos a entender quién es Él, a medida que la Biblia va construyendo esta correcta relación con Dios, va desarrollando y haciendo madurar nuestra relación con Él. A medida que esto pasa, a medida que su palabra nos limpia de todos los obstáculos que nos impiden creer, a medida que la Biblia va limpiando, por ejemplo, el orgullo, la suficiencia y todas estas cosas que hay ahí guardadas en el corazón, a medida que la palabra de Dios va nutriendo y alimentando, no solamente limpiando y lavando, sino además nutriendo y alimentando, y nos va permitiendo alcanzar y ver desarrollarse el plan de Dios delante de nosotros, nos va permitiendo ver cómo vamos alcanzando sus promesas. ¿Sí? A medida que todo esto pasa, es decir, a medida que la Biblia va haciendo o tomando el lugar que tiene que tomar en nuestra vida, ¿sí? A medida que esto pasa, ustedes y yo vamos a ir entendiendo y conociendo mejor a esa persona que ha entrado a vivir al corazón, ¿sí? Y esto es fundamental. Quedé cansado. Ok, ¿por qué eso es fundamental? Por lo que ustedes van a vivir. Escuchen esto. La profundidad del conocimiento de esa persona que entró a vivir al corazón va a ir siendo cada vez más necesaria en la medida en la que sus retos vayan siendo cada vez más grandes.
¿Sí está claro eso? ¿Sí? Es el mayor privilegio que tiene una persona una vez que se convierte, es poder compartir el Evangelio, este mensaje de Dios. Ustedes y yo tenemos que tener, no sé cómo decirlo, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad producto de la gratitud. ¿Sí? A ver si me explico bien. Ustedes y yo tenemos que ser responsables, pero agradecidamente responsables, ¿sí? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, como el resultado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ustedes y yo tenemos que adquirir la responsabilidad de compartir con otros esto que Dios está haciendo. Es una forma de agradecer lo que Dios está haciendo. Pero esto de compartir el Evangelio implica algo mucho más allá de lo que ustedes y yo entendemos o de lo que podemos imaginar. Es un proyecto muy amplio, compartir el Evangelio. Compartir a Cristo es algo que uno, la verdad, nunca entendemos el impacto, nunca entendemos la magnitud o nunca entendemos la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sobre todo al principio. Y todo depende, es que esto ocurra, depende si ustedes y yo queremos seguir en este compromiso de gratitud. ¿Sí está claro? Compartiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo decidimos avanzar, cuando yo adquiero este compromiso y por gratitud empiezo a hablar de Cristo y a compartir este mensaje, ¿saben qué empieza a ocurrir? Las personas que están alrededor empiezan a escuchar de Cristo. ¿Sí? Las personas empiezan a despertar sus conciencias. Nuestras vidas, nuestros testimonios empiezan a despertar las conciencias y inevitablemente las cosas empiezan a crecer. ¿Sí? Se convierte 1, 2, 3, empieza a discipular, etc. Y el plan de Dios empieza a desarrollarse y empieza a crecer. En este proyecto, ustedes y yo vamos descubriendo que los retos cada vez se vuelven más grandes. Es lo que intenté decir hace un rato. Al ir avanzando, al ir viendo crecer este proyecto, al ir viendo cómo aparecen las obras de Dios que Él preparó de antemano, delante de nosotros desarrollándose, al ir viendo cómo la gente empieza a aumentar en número, cómo las responsabilidades espirituales empiezan a crecer y a demandar de nosotros una mayor entrega, entonces esto se convierte en retos. Son retos cada vez mayores. ¿Sí? Son desafíos cada vez más grandes. Los retos se van haciendo mayores y si ustedes quieren y toman la decisión, Mary, de seguir avanzando, entonces ustedes van a necesitar conocer como nunca antes, con mayor profundidad, a esa persona que entró a vivir al corazón. Va a ser necesario. ¿Sí? Caminar con mayor intimidad con Él. ¿A qué me refiero con conocerlo de una manera más profunda? Me refiero al hecho de creerlo. Eso es lo que intento decir. Cuando yo digo conocer a Dios de una forma más profunda, me refiero a atrevernos a confiar en Él. ¿Sí está claro? ¿Cómo me doy cuenta, Alex? ¿Cómo me doy cuenta de que necesito creer? Bueno, las circunstancias, definitivamente las circunstancias, les van a confirmar esto, la necesidad de descansar en Él. Trato de ir en una dirección, espero que no se hayan perdido. ¿Cómo sé yo que necesito creer? Bueno, porque es lo que en este momento veo. Voy a hablar por mi vida en este momento. En este momento yo estoy viendo a Dios como nunca antes. Tengo que serles honesto. Empiezo a ver a Dios como la Biblia dice que realmente Dios debe ser visto. A ver, ¿cómo es eso? Un Dios, escuchen, espero que esto pueda alentarlos a ver a Dios de esta forma. Un Dios que tiene cuidado. Ustedes no saben el cuidado que Dios ha tenido de mi vida en estos últimos meses.
Estoy aprendiendo a ver a Dios como el Dios que es, como un Dios que tiene cuidado, un Dios que tiene poder, que es todopoderoso, un Dios que escucha. Ahora, un Dios que es todopoderoso no para satisfacer caprichos, no, o antojos. Ese no es el Dios en el que nosotros hemos creído. No, es un Dios que ama vernos felices, satisfechos, plenos, seguros, confiados. ¿Oyeron? Ese es el Dios, es un Dios que sí sabe lo que ustedes y yo necesitamos, no lo que queremos. Lo que ustedes y yo necesitamos. Es un Dios que tiene un plan preparado para sus vidas. Y que se manifestará, el proyecto, me refiero al plan, se va manifestando en la medida que ustedes y yo lo dejemos trabajar. En la medida que ustedes y yo le permitamos a Él profundizar en nuestra vida. En esa medida, ustedes y yo vamos a ir viendo este plan desarrollándose. ¿Sí está claro? Ok, bueno, así es que este muchacho empieza un proyecto que jamás se imaginó. Nunca, no le pasó por su mente. Les decía que él posiblemente, como ya era declarado, considerado mayor de edad, al menos tenía 30 años, posiblemente más. ¿Sí? Así es que toda su vida había pasado en esta condición, como un invidente, con esta discapacidad física. Así es que en esta condición no hay un ser humano que pueda pensar, capaz de pensar que había un proyecto con su vida. ¿Sí está claro? No había oportunidad para pensar en eso. No era posible. Posiblemente este muchacho se lamentaba, estaba profundamente amargado de su condición. ¿Sí? Y empieza un proyecto a partir de este momento del cual él nunca se imaginó. Nunca. ¿Quién de nosotros, pregunto, quién de nosotros se imaginó que algún día iba a estar compartiendo o enseñando la palabra de Dios con personas o con una persona? Yo nunca me imaginé esto. Bueno, yo nací en un hogar cristiano. No era salvo, pero nací en un hogar cristiano. Posiblemente, recuerdo algunas oportunidades en que de niño, en una escuela dominical, yo anhelé algún día poder enseñar la Biblia como aquella persona. Todavía hoy recuerdo. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Alcides. La persona que en la escuelita dominical me enseñó a mí la Biblia. Tenía una pasión por la Biblia increíble. Y yo dije, en algún momento me gustaría. Pero no, tiempo después, ese deseo, esa ilusión se borró para siempre. Pero ¿quién de nosotros se imaginaba haciendo esto? Compartiendo la palabra de Dios con alguien. De repente empezamos a ver cómo Dios va tomando más y más de nuestras vidas y usándolas de una forma cada vez más y más profunda. ¿Sí está claro? No debe haber un mayor anhelo, escuchen, esto es muy importante. No debe haber un mayor anhelo en la vida de una persona que este compromiso de gratitud se expanda. Que esta responsabilidad que hemos adquirido por gratitud se expanda y alcance todo lo que Dios planeó alcanzar. ¿Sí? Ese es debería ser nuestro mayor anhelo. ¿Cuándo se iba a imaginar este muchacho o este joven ciego que al recuperar su vista, que este milagro que él está viviendo en este momento lo llevaría a tener una enorme oportunidad de compartir acerca de Jesucristo? Nunca. Esto no era posible. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, a partir de ese momento, Dios puede empezar a manifestar y a hacer o a desarrollar lo que Él ha planeado. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Empezamos ya a enfocarnos en el plan de Dios para la vida de este muchacho. Dios, a partir de este momento, empieza a manifestar y a desarrollar todo lo que Él planeó con la vida de este joven. ¿Sí?
¿Saben que se requiere gracia? Al principio se los decía. Es que les di muchas pistas hoy, no debía haberles dicho tanto. Se requiere gracia, toda la gracia del cielo, para que los hombres escuchen el Evangelio, Omar. Aquello que ocurrió en aquel lugar, cuando me senté con vos y nos tomamos aquel café, eso no era algo fruto de algo improvisado. No. Toda la gracia del cielo, toda, fue necesaria, fue requerida para que ese día escucharas el Evangelio. Al igual que aquel día yo escuchara y que cada uno de ustedes escuchara el Evangelio. Y es por eso que la Biblia le dice a los hombres, o exhorta a los hombres que están escuchando el Evangelio hoy. No veo caras nuevas. Bueno, sí veo una visita por allá. Veo algunas visitas nuevas. Pero Dios, a través de la Biblia, exhorta a los hombres, le dice a los hombres que están escuchando el Evangelio, que no rechacen esta gracia. Toda esta, vamos a decir, coordinación que Dios permite en algún momento, sincroniza en algún momento, para que ustedes se sienten delante de una persona y escuchen el plan de salvación, eso es la gracia de Dios. ¿Sí? Y Dios exhorta a los hombres a no rechazar esa gracia. ¿Por qué? Porque hay gente que la rechaza. Mucha gente la rechaza, pierde la oportunidad y no le permite a Dios trabajar en su vida. Así es que este joven ciego nunca se imaginó el plan, este plan que había para él. Y quiero decirles que así es el plan para sus vidas. No crean que esta historia es la historia de alguien que ustedes solamente tienen que conocer. Esta historia es para ustedes. Las enseñanzas son para nosotros. El plan de Dios, repito, es más que grande. ¿Sí? Apenas estamos empezando a ver el plan de este muchacho, de Dios con él. Pero quiero que sepan que el plan de Dios con ustedes, con nosotros, conmigo, es un plan enorme, muy grande. Escuchen, es tan grande como lo requiere su vida. Tan grande como la vida de ustedes lo requiere. ¿Sí? Es muy amplio, no tiene límite y nada lo puede detener. ¿No les parece extraordinario esto? Es enorme, no tiene límite y nada lo puede detener. ¿Estás seguro, Alex? Sí, solo hay algo que lo puede detener. La indiferencia de ustedes o la necedad de nosotros. Eso es lo único que no le puede permitir a Dios trabajar en nuestro corazón. Pero el proyecto no tiene límites. ¿Oyeron? ¿Sí? No olviden esto. Solo la indiferencia y la necedad puede evitar que este proyecto se cumpla. Si ustedes se afirman en este proyecto hoy, si ustedes se afirman en este plan hoy, y espero, la verdad, o sea, por favor, la verdad yo espero que esta enseñanza que ustedes están escuchando hoy no sea solo una enseñanza de domingo, aunque nosotros nos reunimos domingo, nos reunimos sábados, que esta enseñanza no sea solo una enseñanza más de un sábado, una charla de un sábado más, no, sino que ustedes al salir de aquí o allí sentados, ustedes puedan decir, Dios, yo quiero ese proyecto. Yo quiero que ese proyecto se lleve a cabo en mi vida. Este muchacho ni siquiera se imaginaba lo que ha representado su decisión. Ni siquiera lo pensó. No sabía lo que Dios iba a hacer con él. Bueno, los vecinos están impactados, es la reacción que empezamos a ver. La mayoría, les dije aquella vez, la mayoría nos convertimos por un vecino que llegó y nos dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Y no me refiero al que vive al lado, ¿sí? Me refiero a aquellos que comparten o se relacionan con nosotros, aunque puede ser los vecinos también. Pero en la historia también empezamos a ver que no todos los vecinos reaccionaron de la forma correcta. Algunos no entendieron bien lo que estaba pasando. Algunos incluso trataron de distorsionar lo que sucedió, al punto que este muchacho, si ustedes vuelven a leer la historia, este muchacho tiene que estar repitiendo una y otra vez, sí, yo soy el que estaba ciego.
Yo soy el que mendigaba, ese soy yo. No he cambiado, soy exactamente el mismo, pero él nunca se imaginó lo que Dios había preparado para él. ¿Cuál es el plan de Dios, Alex? A ver, ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, primero, llevarnos a que los demás, o llevar a que los demás escuchen este mensaje. A que la gente, al igual que ustedes, todos los demás, tengan la oportunidad de poder ser testigos de la obra de Dios en sus vidas. ¿Se acuerdan? Así empezó. No, muchachos, les dijo Jesús. La ceguera de él no es el producto de su pecado ni del pecado de sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Para que mi poder se manifieste en la vida de los hombres. No es algo de lo que tengamos que lamentarnos. Es para que la gracia de Dios se manifieste en su vida. Por eso fue, o para eso fue. Pero él nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer. Y lo que Dios hizo en él, al igual que lo que ha hecho en nosotros y va a seguir haciendo, es para que todos tengan la oportunidad de escucharlo y verlo. ¿Sí? Es eso de lo que se trata. No se trata de promovernos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Escuchen, por favor, esto es muy importante. No se trata de promovernos a nosotros mismos, o como decía Pablo, de predicarnos a nosotros mismos. No. Se trata de presentar el Evangelio. Esto es muy importante, repito, y perdón que sea tan insistente. Presentar el Evangelio implica presentar a Jesucristo. Y, como dice el pasaje, a este claramente resucitado. A ver, Alex, ¿por qué la aclaración? O claramente crucificado, como dice Pablo. ¿Por qué la aclaración? Nunca se olviden, Omar, nunca se olviden a la hora de presentar este mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas, el plan de salvación, nunca se olviden de presentar claramente crucificado a Jesucristo. ¿A qué me refiero? A que la gente tiene que entender que Cristo murió por ellos. Eso es a lo que me refiero. Cuando presentamos a Jesús claramente crucificado, lo que intentamos decirle a la gente es que Él murió por ellos. ¿Y por qué murió por ellos? Porque hay un infierno. Así de sencillos. ¿Por qué murió por ellos? ¿O por qué murió por nosotros? Porque estamos separados de Dios. O estábamos separados de Dios. ¿Por qué murió por nosotros? Porque solo a través de su muerte, solo a través de esto podemos reconciliarnos una vez más con Él y poder avanzar hasta donde Dios planeó aquel maravilloso proyecto con nosotros. Finalmente, el fin de este proyecto es el cielo, ¿sí? Y una maravillosa comunión con Él por toda la eternidad. Versículos 12 al 14. Por favor, a ver si avanzamos. Prometí terminar hoy, así es que voy a correr. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Ven? Ahora sí, lo llevaron ante las autoridades. No, aquí solo los fariseos van a poder arreglar esto. Y lo llevaron delante de los fariseos, al que había sido ciego. Ajá. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Quiero decirles algo, y aprovecho que se menciona el día de reposo aquí. Quiero decirles que la razón por la que se recalca en este evangelio, bueno, en realidad en todos los evangelios, que era día de reposo, es porque los fariseos, voy a explicar qué significa el día de reposo, ¿sí? Es muy importante entender esto. Si quieren tomar notas, los invito a que lo hagan, porque es necesario que entendamos esto. Así es que, repito, los fariseos, ¿por qué se menciona? ¿O por qué el evangelio menciona que era día de reposo? Bueno, por una razón. Los fariseos habían hecho de este día una carga tan pesada, como ustedes no se pueden imaginar. ¿Sí? El día de reposo no era más, lo que intento decir es que este día no era más que una expresión de sus propias ideas. Lo que ellos habían hecho del día de reposo era lo que ellos pensaban que Dios pensaba, pero no era lo que Dios había establecido.
Era la expresión de sus propias ideas. Lo convirtieron en algo que nadie podía llevar. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza detrás de este famoso día de reposo? Quiero que sepan que hay una maravillosa enseñanza detrás de este concepto. ¿Cuál es? ¿Por qué oímos del día de reposo? ¿Por qué cuando ustedes y yo leemos los evangelios, vemos o leemos del día de reposo para acá, del día de reposo para allá, y llevan a Cristo de un conflicto a otro por el famoso día de reposo? ¿Sí? El día de reposo, repito, presenta una de las más maravillosas enseñanzas de la Biblia. Escuchen, la Biblia dice que en el séptimo día, es decir, sábado, o sea que hoy no deberíamos estar, hoy no deberíamos estar aquí, no, son bromas. La Biblia dice que el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. ¿Sí? Escuchen, esto es muy importante en la vida práctica de ustedes. El séptimo día Dios descansa de todo lo que Él hizo, de toda su creación. Esto quiere decir, en términos muy prácticos, que Él ya descansó de todo lo que ha hecho en cada uno de ustedes. Toda la obra que es necesaria hacer en la vida de ustedes, Dios ya la hizo. Así, no se ha desarrollado, no se ha alcanzado el plan no ha terminado, pero todo lo que Dios va a hacer en sus vidas ya fue hecho. Él ya descansó. A ver, Alex, ¿qué significa esto? Cuando ustedes llegan angustiados, cuando ustedes llegan preocupados por sus problemas, afligidos, la Biblia dice que Dios ya descansó de la solución a cada uno de estos problemas. La Biblia dice o enseña que Él ya descansó de la manera, escuchen, de la manera en que Él resolvió cada una de estas circunstancias en sus vidas. Ya descansó de eso. Ya Dios vio cómo termina la película. ¿Sí? No sé si me explico. Ustedes se afanan, se angustian y se preocupan por cómo van a salir las cosas o resolver las cosas. Y Dios dice que Él ya descansó de la solución de cada uno de esos detalles. ¿Sí está claro? Él ya descansó de la manera como Él resolvió todo lo que suele en muchas ocasiones afligirnos. Y cuando Él habla de este día de reposo, habla del día en el que debemos vivir todos los creyentes. No es solamente un día a la semana. Los creyentes, todos los creyentes, somos llamados a vivir todos los días en el día de reposo. ¿Sí está claro? No es un sábado que empieza, por cierto, el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. No es ese el día de reposo, sino una vida de descanso. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, Dios nos llamó a descansar. Dios nos llamó a confiar. Dios, yo no sé cómo vas a resolver esto en mi vida. Yo me voy a sentar, así como está Walter ahorita, descansado ahí. Me voy a sentar en primera línea a ver cómo vas a darle solución a este problema. Yo no me voy a afanar, no me voy a preocupar. De todas formas, no tengo recursos para resolverlo. ¿Oyeron? Así es que la invitación de Dios es a descansar, a confiar en su poder y en el trabajo que Él ya ha hecho en nosotros. Ya esto es pasado. Ya Él descansó de todo el proyecto que hizo con nosotros, aunque apenas empieza a desarrollarse. ¿Sí? No quiere decir, ahora obviamente, no quiere decir que yo no voy a hacer lo que me toca hacer. Yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Si no tengo trabajo, tengo que enviar los currículos, tengo que ir a entrevistas, etc. Eso sí me toca a mí. Lo demás le toca a Dios. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Cuando ustedes y yo descansamos en Él, cuando ustedes y yo confiamos en Dios, escuchen, esto, si se lo pueden aprender de memoria, háganlo por favor. ¿Cuál es el efecto de descansar y confiar en Dios? Si ustedes aprenden esto, solo esto hoy,
Si quiere, paramos ya la reunión y nos vamos a tomar el café. Ahí vi un quequito muy rico. Y ya me doy por satisfecho. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué ocurre cuando yo aprendo a descansar y a confiar en Dios? Algo maravilloso ocurre. Escuchen, cuando yo descanso y verdaderamente confío en Dios, Dios empieza a hacer algo. Él empieza a producir todo un accionar. Toda una maquinaria empieza a actuar. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Él es el que produce así el querer como el hacer. Esto empieza a ocurrir. ¿Qué significa en términos más prácticos, Alex? Dios empieza a traer todo lo que ustedes van a necesitar en su vida para avanzar en este proyecto. ¿Cómo qué? Bueno, el impulso, este deseo, esto que al abrir nuestros ojos cada mañana se convierte en algo que es más fuerte que nosotros y que nos lleva a leer, nos lleva a orar, nos lleva a buscarlo, nos lleva a agradarlo, a caminar en armonía con Él, a amarlo, a cuidar nuestra vida. ¿Sí? Este impulso, este accionar que empieza a darse, este accionar o este actuar, es Dios empezando a producir todo lo que sus vidas y la mía necesitan. El impulso, la gracia, empieza a venir la inteligencia, la sabiduría, la confianza, la paz, todo lo que ustedes y yo vamos a necesitar para cumplir la obra de Dios o la obra que Dios tiene para nosotros y de la cual ya ha descansado. ¿Sí está claro? Ok, así que hoy la invitación es a que ustedes aprovechen el día de reposo. Y el día de mañana también será día de reposo. Reposo, otra vez, repito y confirmo. Reposo en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Dice la Biblia, por eso es que dice la Biblia, que aún queda un día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Y la invitación es a entrar o a introducirnos en este día de reposo o en este día de descanso. Si Dios ya descansó de sus obras, escuchen, yo puedo, no sé si les pasa, a mí me pasa con frecuencia, tratar de hacer las obras de Dios. Me afano, cuando las cosas no salen como yo quiero, me preocupo, ¿sí? Pero cuando el hecho de que Dios ya haya descansado de sus obras y me invite a mí a entrar en este descanso, entonces, ¿saben qué ocurre? Dios trae una paz al corazón. Es algo que ustedes y yo no entendemos. Esto es algo que viene del cielo. Esta paz que Dios trae a nuestras vidas nos impulsa a pensar con toda claridad. Escuchen. Y cuando tengo esta paz, cuando Dios trae esta paz y yo puedo ver con claridad mi relación con Él, entonces yo puedo salir y hacer su trabajo y cumplir las metas como Él lo ha preparado, sin ningún problema. Sepan que cuando ustedes descansen y confíen en Dios y entren en este lugar de reposo, ustedes salen a la vida y el proyecto de Dios simplemente se va a ir desarrollando delante de sus ojos. Ok, bueno, vamos. Así que llevaron a este muchacho, ¿se imaginan? Este muchacho se convierte, vuelvo y repito, y se presenta la gran oportunidad. Finalmente llegó con este auditorio lleno de fariseos. Era una enorme oportunidad. ¿Por qué, Alex? Porque muchos de ellos, al final, si ustedes leen el capítulo 11, se van a dar cuenta de que muchos de ellos creyeron. Sí, de esta bola de malvados, los hemos visto siempre como los malos en los evangelios y las regañadas que Jesús les dio, son los fariseos, o fueron los fariseos que llevaron a Jesús a la cruz. Y el mismo evangelio de Juan, les repito, dice al final que muchos de ellos creyeron. ¿Sí? Muchos de ellos al final decidieron creer en Jesucristo, pero ellos tenían una norma, ellos tenían una regla. Escuchen, ellos habían decidido que toda persona que confesara que Jesús, ese que andaba por allí,
era Dios o era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Si ustedes leen la historia, el final, se van a dar cuenta de que esto es así. Así que ellos, a su propia norma, le tenían pavor, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no querían ser expulsados de la sinagoga y por eso no lo confesaban. ¿Sí? Pero, empiezan a aparecer. Nicodemo era uno de ellos. ¿Sí? Si ustedes leen el Evangelio se van a dar cuenta que finalmente Nicodemo se convierte en uno de ellos. Por ejemplo, José de Arimatea también se convierte y era uno de ellos. Cuando Cristo muere, se empiezan a levantar. ¿Sí? Ellos empezaron a levantarse todos esos testigos que en otro momento estuvieron agazapados y estuvieron en el anonimato. ¿Sí está claro? Y empiezan a darse cuenta, escuchen, porque llego a la escena a la que finalmente he traído de la mano a este ciego, a ver si acaso podemos llevarlo hasta donde quiero. Escuchen, estos hombres, estos fariseos, Nicodemo, José de Arimatea, ellos llega un momento en sus vidas donde se dan cuenta de que tienen que manifestar plenamente su fe en Jesús. ¿Sí? Y valientemente, por ejemplo, se presentan Nicodemo y José de Arimatea, demandan el cuerpo, ponen todos los recursos y la peña en la roca y ponen todo para la sepultura de Jesús y empiezan a levantarse, empiezan a dar testimonio. ¿Sí? Empieza Dios a hacer un trabajo maravilloso en sus vidas. ¿Por qué? Porque, Omar, el que se convierte está llamado al tribunal de la vida. Yo no sé si ustedes sí lo entienden, estoy seguro que sí lo entienden. No sé si lo van a obedecer, pero ustedes y yo estamos llamados, una vez que invitamos a Jesús al corazón, estamos llamados al tribunal de la vida, a compartir con los hombres, con todos los que podamos, con todos, lo que los hombres necesitan escuchar. ¿Oyeron? En estos últimos días, bueno, en realidad, desde hace mucho tiempo para acá, hemos venido escuchando cómo se suicidan los jóvenes. A mí eso me parece que es una conducta que debería ser propia de los adultos, pero son los adolescentes los que se están suicidando. ¿Sí? Esto es una locura, o sea, tristemente es la juventud la que está tomando esta dirección en su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin duda alguna, ¿por qué están cometiendo este error? Porque sin duda alguna están llevando cargas tan pesadas. Ayer estaba en una actividad de uno de los niños, deportiva, y se me sentaron atrás 5 muchachos, 2 hombres que no parecían hombres, y no por su aspecto físico, sino por su forma de hablar. 2 hombres, 2 niñas, 3 hombres y 2 niñas, 14, 15 años. ¿Y saben cuál fue la forma en que se presentaron? Uno de los niños le presentó a su amigo, a sus amigas. Ya los enredé, ¿verdad? Ya, estaban 2 muchachos sentados en la gradería y llegaron 3 niñas. Entonces uno de los muchachos presenta a su amigo con las niñas, ahora sí, ¿verdad? Entonces uno de los muchachos le dijo, él es gay, solo para que lo sepan. Le dijo el amiguito a las niñas, le dijo, él es gay, yo soy, no sé cómo le dijo, le trató de explicar que era algo más que un homosexual, ¿sí? Y cuando esto pasa, entonces las niñas empiezan a presentarse. Y entonces una le dice, yo soy, no sé cuál es el término, yo entendí pan o pam o una de estas.
y la otra dijo yo soy esto, y la otra dijo yo soy esto, y yo dije, Dios, ¿qué está pasando? O sea, no había uno solo normal. Todos ya estaban definidos, todos ya estaban clasificados desde una perspectiva sexual. Yo me quedé espantado, yo dije, Dios, no, ven pronto. Y entonces entiendo por qué ellos, yendo en contra de sus propias naturalezas, como Dios los diseñó, a esta edad, ya luchando contra estas cosas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué es lo que están viendo en casa? O bueno, posiblemente no deben estar viendo nada, porque los padres deben estar completamente ausentes. Entonces, viendo todas estas cosas, sin duda alguna, ellos están llevando presiones que no deberían llevar y que no saben cómo manejar. ¿Sí? Pero ustedes y yo, los que hemos sido llamados al tribunal de la vida, ustedes y yo sí tenemos la respuesta. Se llama Jesucristo. ¿Sí? Y ustedes por gratitud, y yo por gratitud, perdón, debemos saber y prepararnos, capacitarnos, y eso es lo que hace el discipulado, para poder presentar el Evangelio con toda claridad, la respuesta con toda claridad. Así es que lo que intento decir, y no estoy queriendo preocuparnos, pero sí preocúpense, es que estamos en un momento de vida o muerte. De veras. Es un momento de vida o muerte. Nunca antes en la historia esta sociedad ha demandado un mayor testimonio de nosotros que este momento. Nunca antes. ¿Oyeron? Los hombres, en este caso toda la humanidad, pero en el ejemplo o en la historia, los fariseos, cuando los hombres nos damos cuenta de la oportunidad de escuchar, porque si se dan cuenta, Dios, como les dije desde el principio, está moviendo todas las circunstancias para que finalmente este maravilloso testimonio de este muchacho se pare frente a este auditorio. ¿Sí? Ahora sí, vuelvo. Cuando cuando esto ocurre, los hombres, la verdad, no nos damos cuenta de la oportunidad que estamos teniendo, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Nunca nos imaginamos, este auditorio, estos fariseos, nunca se imaginaron quién es ese hombre que está enfrente. Hoy los hombres, cuando la palabra de Dios llega hasta los oídos de los hombres no entienden, no saben quién es el que está tocando a la puerta de su corazón. ¿Quién es ese Jesús? No lo entienden. ¿Quién es ese ser que se está acercando a nuestras vidas? Nunca lo entendimos. Es nuestro Creador. ¿Sí? Pero, ¿qué hace tocando a la puerta del corazón? Muy sencillo. Escuchen, esta es una forma muy sencilla de presentar este mensaje. Cuando Jesús, Dios, se acerca a la puerta del corazón a tocar, lo hace con una razón, para revelarnos una enorme verdad, que la verdad sobre nuestro futuro. ¿A qué te refieres, Alex? Dios, cuando toca la puerta del corazón, se acerca para revelarnos la verdad sobre nuestro destino eterno. ¿Sí está claro? Es decir, cuando Él se acerca a la vida de un hombre, se acerca para explicarle y aclararle que hay un infierno, una prisión eterna a la que irá sin duda alguna a pagar por toda su maldad, si no acepta que Jesús la pague. ¿Sí está claro? Hay un infierno y Él quiere evitar que vayamos a ese lugar. Y por eso pagó por nosotros en la cruz. Pero además Él quiere decirnos o explicarnos que hay una relación personal planeada por Él con nosotros. Todo esto, lo único que ustedes y yo necesitamos es aceptarlo. Nada más. La pregunta es, ¿qué argumento? Pregunto,
¿Qué argumento? Ustedes se pueden imaginar a los hombres en el cielo, en el juicio final. Ya de por sí será demasiado tarde, pero ustedes se pueden imaginar qué argumentos pueden presentar los hombres cuando lleguemos delante de Dios o cuando ellos lleguen delante de Dios. ¿Qué argumentos? Haber estado en una reunión como esta, haber escuchado todas estas verdades, se pueden imaginar qué le dirían a Dios. ¿Qué le diría a Dios una persona cuando se enfrente con Él y tenga que decirle, darle una razón, un argumento por el cual no quiso invitarlo al corazón? ¿Qué le diría? ¿Qué razón tendría el hombre? ¿Saben cuál es la única razón? La única razón que un hombre va a poder argumentar es su propia suficiencia. Esa es la única razón. La suficiencia que le hace creer al hombre que él puede encargarse de su vida. Esto no existe. ¿Oyeron? La vida no fue diseñada para que nosotros pudiéramos con ella. La vida, cuando Dios la creó, cuando Dios nos creó para vivir la vida en relación con Él. ¿Está claro? No se distraigan con Rocío que lleva la comida ahí, que huele muy rico. Necesito unos minutos más. Les voy a pedir por favor que no me pierdan la atención. Escuchen esto, vuelvo y repito. Dios no diseñó la vida para que nosotros la viviéramos solos. Dios diseña la vida para que la pudiéramos vivir en una relación con Él. El escándalo de nuestras vidas, el escándalo de esta humanidad que hoy está más loca que nunca, el fracaso de las vidas, el desastre de nuestras vidas, solamente esto es la evidencia y el testimonio de que nosotros no podemos con nuestra vida. ¿Sí está claro? Nuestras actitudes equivocadas que gobiernan nuestra vida y las hace para arriba y para abajo, y muchas veces más de lo que nosotros queremos reconocer, todo esto muestra que no fuimos diseñados para manejar nuestra vida, sino para vivirla en comunión con Dios. Y esto tiene que quedar muy claro. Él es el único que puede sacar nuestra vida adelante. Así que necesitamos, escuchen muchachos, necesitamos compartir a Jesús. Esto es de vida o muerte. Este tema es de vida o muerte, es de llegar a tiempo a la vida de los hombres, a la vida de las personas, antes de que, Alex, antes de que el desastre aparezca en sus vidas, antes de que el fracaso, la frustración aparezca en sus vidas. Y finalmente, todas estas cosas, a través, por ejemplo, de lo que dijimos antes del suicidio, a través de estas cosas el diablo puede robarles toda su vida, incluso su alma. ¿Sí? Esta es la razón por la cual esto es de vida o muerte. Cuando estos hombres tuvieron la oportunidad de ver el testimonio de este ciego, ahora sí, fue la oportunidad para ver la obra de Dios. ¿Sí está claro? Y ahí se acabaron los argumentos. No deberían haber argumentos, no hay argumentos. Pero quiero decirles algo, el hombre no se dobla. El hombre no se dobla tan fácilmente. No nos doblamos, como decía un amigo, no nos doblamos en el primer abrazo. ¿Sí entienden? El hombre no se dobla con el primer abrazo o con el primer acercamiento de Dios. Cuando Dios se acerca, lo que intento decir es que cuando Dios se acerca, no todos decimos, Dios, eres increíble, wow, y nos abrazamos a Dios. No. ¿Qué es lo que hacen? No, espera. Hagamos una pausa. Y empieza el hombre a pensar, ¿saben qué es lo primero que piensa? ¿Qué va a pasar si le entrego mi vida a Dios? Tenemos ideas tan equivocadas acerca, gente que dice que le ha entregado su vida a Cristo y su vida se llenó de problemas. Tengo que decirles algo, esto no existe. ¿Oyeron? Esto es una mentira. Necesito que presten atención a esto. No existe, no es cierto. Las personas que le entregaron su vida a Dios a través de toda la historia son los que han caminado la vida disfrutando plenamente su vida. Los que le entregaron su voluntad a Dios
han disfrutado sus vidas. Ok, así es que ahora sí estamos preparados para empezar a escuchar cuáles fueron los argumentos. Versículo 15. Roge. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ok, quiero decirles algo muy importante, y esto él ya lo ha venido diciendo a medida que lo han venido interrogando. Pero lo más maravilloso de esta afirmación que acabamos de leer es que él está dando testimonio, él está citando una enorme verdad. ¿Cuál? Que continúa viendo. ¿Lo ven? Dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él lo dijo, bueno, vi por unos días, vi por unas semanas, pero a las 3 semanas se acabó el milagro. No, él dijo, continúo viendo. Pero este ver no es nada más el hecho de que ya puede distinguir a través del sentido de la vista todas las cosas que le rodean. No, no me refiero a este ver, no me refiero a esto, sino que este ver es el ver de que él empieza a ver con mayor claridad todo lo que está ocurriendo en su vida. ¿Sí está claro? Ya no es ver las cosas físicamente, ahora este ver implica un completo entendimiento de lo que está ocurriendo en su vida. Omar, la persona, sin duda alguna, empieza a discernir su vida. Hay una expresión muy común en la boca del creyente, del recién convertido, es, ahora entiendo. Ah, ahora entiendo. Con razón, ahora entiendo. ¿Ven? Entonces el hombre empieza a ver con mayor claridad lo que está ocurriendo en su vida. Solamente quiero decirles algo. Nuestra meta, la meta de ustedes, mi meta debe ser conocer mejor quién es Él. Esa es nuestra meta. Pídanle, por favor, que les enseñe a verlo con claridad, porque sus retos y sus desafíos, los que vienen adelante, van a demandar la intervención de Dios. Si ustedes no conocen quién es Dios, si ustedes no saben de lo que Dios es capaz, ustedes van a enfrentar esos retos y desafíos solos. ¿Sí? Yo tengo retos y desafíos, estoy seguro que todos. Pero hay algunos de ellos en los que le tengo que decir a Dios, Dios, tú tienes que hacer un milagro. Un verdadero milagro. No sé si más pequeño o más grande, pero un milagro al fin. Necesito un milagro. Así es que cuando empezamos a ver los milagros y Dios nos da testimonio a través de estos milagros, esto nos empieza a impulsar a creerle. Y esta parte que estamos estudiando de la Biblia nos está impulsando a creerle a Dios. A ustedes, a mí nos está impulsando. Cuando ustedes tienen la oportunidad de conocer mejor a Dios, escuchen, las personas a su alrededor empezarán a reaccionar. Hay muchos que van a empezar a despertar, ¿sí? Muchos van a empezar a escuchar o a ver a través de sus vidas el mensaje de salvación. Hay mucha gente como ustedes y como yo que necesita que le den la misma oportunidad de escuchar este mensaje, como ustedes y como yo. Así es que por favor no pierdan esta oportunidad de compartir a Cristo con todas estas personas que los rodean. Pero hay una realidad. Lo que es una realidad es que es nuestra responsabilidad. Muchachos, es nuestra responsabilidad, su responsabilidad, compartir esto, compartir lo que Dios está haciendo en ustedes, compartirlo con ellos. Que no solamente Jesús está trabajando en sus vidas, sino que como dijo el ciego, escuchen, continúo viendo. Perdón, como el ciego dijo, es nuestra responsabilidad compartir este testimonio con todos. ¿Cuál? Continuamos viendo. El milagro no se ha acabado. Es que no fue un milagro de 1 o de 2 días o de 3. Si hubiera sido como cualquier otro milagro temporal, eso quizás se hubiera convertido en un hobby, como les dije al principio. ¿Sí? Nos entretuvo por un tiempo, nos alegró por un tiempo y después lo abandonamos. O lo hicimos una parte más de nuestra vida, de estas cosas que nos entretienen. No, pero no fue así. ¿Sí? Seguimos viendo, y lo más increíble es que cada vez vemos
con mayor profundidad. Ok, voy a quedar aquí, no voy a lograr terminarlo. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Si me dan 5 minutos, termino. ¿Sí? Ok. Termino con esto. Quiero que sepan que la persona que los trajo a este lugar no fue quien los trajo a este lugar. ¿Sí? No olviden la escena. Los fariseos, el ciego, delante de ellos, no olviden esta escena. ¿Sí? No fue ni los fariseos trayendo al ciego, ni los vecinos llevando al ciego, ni el ciego, ni los fariseos. No fue esto. ¿Sí? Quiero que sepan que no fue quien los invitó a una reunión como estas o quien los trajo a Cristo, la persona que los trajo. Si ustedes se fijan, este muchacho nunca vio a la persona que hizo el milagro. No, cuando él regresó viendo, ya Jesús no estaba. ¿Sí está claro? Ok, lo vio hasta después de esto, pero inicialmente no tuvo la oportunidad de verlo. Ya no estaba cuando él regresó. Cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escuchen, porque esta parte es muy importante. La Biblia dice que el que provoca, el que mueve todas las cosas para que ustedes y yo nos demos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es Jesús. Es Dios. Él es el que mueve todas las circunstancias y es Él el que está tocando a la puerta del corazón. Siempre será así. El hecho es de que cuando ustedes y yo empezamos a escuchar, cuando una persona está escuchando de boca de ustedes su testimonio y ustedes pueden compartir con él la palabra de Dios, el hecho de que él esté escuchando la palabra de Dios no es más que una sola cosa. No significa más que una sola cosa, que Dios está moviendo todo para que finalmente ese encuentro se dé. ¿Sí? Nunca pierdan de vista esto. A veces cometemos el error de menospreciar estos pequeños detalles o estas pequeñas oportunidades. Cuando una persona ya está escuchando Biblia, es porque Dios lo promovió, Dios lo permitió. ¿Sí? ¿Sí está claro? En ese instante, Dios se está acercando al corazón de la persona. Si me están entendiendo, las personas que han orado por sus familiares tienen que recobrar la esperanza. Cada vez que Dios se acerca al corazón de una persona para salvarlo, esa persona empieza a escuchar la Biblia, las palabras de Dios. Cuando yo hablo de escuchar la palabra de Dios, o cuando se habla de escuchar las palabras de Dios, hablamos de lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos, o de lo que Dios quiere que el hombre sepa. ¿Qué? Acerca de lo que Él ha hecho. Eso es lo que Dios quiere que todos los hombres sepan. Que todos los hombres sepan del amor que Él tiene por nosotros. Que todos los hombres sepan que Él ha perdonado todo lo que hemos hecho mal. Todos los pecados, toda nuestra maldad ha sido pagada en aquella cruz. Quiere que sepas, escuchen, que Él no nos está reprochando nada. Cuando Dios se acerca al corazón de un hombre, Dios necesita que sepa que no se acerca para reprocharle o reclamarle la indiferencia, la maldad, los pecados, todo lo que hizo mal durante toda su vida. No se acerca para reprochar su comportamiento. Solamente se acerca para invitarlo a que se arrepienta, a que pida perdón y acepte aquel pago que se hizo por todo lo que él hizo mal. ¿Sí está claro? Pero lo más importante, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esto lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escuchen, cuando yo hablo de oír la palabra de Dios, no significa o no se refiere al hecho solamente de estar escuchando. No se refiere solo a eso. Significa el oír, este oír del que habla este pasaje. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, este oír significa decidir seguir. Eso es lo que significa.
Cuando el hombre decide seguir lo que está escuchando y aceptar la invitación que está escuchando, entonces ocurre el nuevo nacimiento. ¿Sí? Se da este maravilloso milagro de volver a nacer. Así es que el propósito de que una persona esté escuchando, la meta de que una persona esté escuchando, lo más increíble que puede ocurrir en la vida es que Dios quiere establecer, no solamente perdonar, sino establecer esta maravillosa relación personal con nosotros. ¿Sí? Quería terminar de una forma, pero lo voy a hacer diferente. Cuando ustedes aceptaron a Cristo, van a empezar a pasar los años y llegará un momento en que ustedes, si no lo han hecho ya, van a tener que unirse a este joven. ¿Unirse dónde o de qué forma? Unirse frente a este tribunal de los hombres. ¿Sí? Y termino con esta idea. Los hombres necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan escuchar de cada uno de ustedes que ustedes, ese milagro que ocurrió en mi caso hace 22 años, ese milagro que me abrió la vista, ese milagro todavía me ha dado la oportunidad de seguir viendo. ¿Sí? Todavía, 22 años después, sigo viendo. Todavía 22 años después, Dios sigue sosteniendo aquel milagro. ¿Sí está claro? Entonces, tarde o temprano, la invitación de parte de Dios es a que todos ustedes, al igual que algunos ya lo hemos hecho, decidan unirse, presentarse, ofrecerse para presentarse delante de este tribunal de los hombres. ¿Oyeron? Para dar testimonio y compartir lo que Dios ha hecho con sus vidas, al igual que con la mía. Ok, vamos a terminar aquí y continuamos la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a orar para terminar la reunión. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tuvimos hoy de escuchar tu palabra, compartir tu palabra, aprender tu palabra. Ella, dice ella misma, es todo lo que nuestra vida necesita. Es, como decíamos hace unos minutos, el aliento de vida que salió de tu misma boca, una exhalación que hiciste. En ella está toda la vida que nuestra vida necesita. Ella es medicina, ella es agua que lava, que limpia, ella es leche, ella es pan, ella es miel, ella es carne, todo lo que nuestra vida necesita para nutrirse, para alimentarse, para hacer crecer y desarrollar esto que todavía apenas si logramos entender, nuestra relación contigo. Tú anhelas, no sabemos por qué razón, pero anhelas profundamente acercarte a nosotros. Anhelas profundamente conquistar nuestro corazón, alentar nuestras vidas, guiarlas, cuidarlas, protegerlas, bendecirlas. Y nosotros muchas veces, a través de nuestra necedad y nuestra indiferencia, huimos de ti como si más bien quisieras hacer en nosotros todo lo opuesto. Gracias porque continuamos viendo. Gracias porque este trabajo que empezaste en nosotros, todo este accionar, todo el querer y el hacer, a lo largo de todos estos años no se ha detenido. Hay un profundo aliento, un profundo deseo, un profundo impulso
que nace en nuestro corazón cada mañana y que a través del cual intenta sostener nuestra relación contigo. Por favor, no permitas que esto se acabe. Sigue impulsando nuestras vidas en esta dirección hasta que todo el plan, todo lo que tú planeaste en esta vida hacer en nosotros y a través de nosotros se cumpla. Por favor, guárdanos el resto de la noche y prepara nuestro corazón para la próxima semana y trae a todos con bien. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces la próxima semana.